Vámonos ahora a la ciudad de Colima, porque allá un ataque contra una panadería dejó 6 muertos. 5:04 de la mañana. El tiempo pareció congelarse en aquel instante fatídico. Colima, una ciudad acostumbrada a despertarse con el lejano canto de los gallos y el aroma flotante del café, hoy fue sacudida de su sueño por una sinfonía de la muerte. El olor dulce y cálido del pan, esa fragancia que se había convertido en parte del alma del barrio de Placetas durante más de 40 años, ahora era ahogado por el olor acre de la pólvora y el hedor metálico de la sangre fresca. La panadería El Pichón, un símbolo de diligencia y perseverancia, se transformó en un campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Una camioneta blindada de color negro, tipo Suburban, sin matrícula, apareció imponentemente como una bestia en la niebla de la madrugada. Se deslizó y se detuvo frente a la entrada. Las puertas se abrieron de golpe. 4, o quizás 5, siluetas corpulentas, con los rostros cubiertos y empuñando rifles de asalto, descendieron con una sincronización aterradora. No gritaron, no pidieron dinero, no robaron nada. Eran simplemente máquinas de matar programadas. Avanzaron directamente hacia la puerta del local. Y entonces, el infierno se desató. Una ráfaga de disparos, luego otra, y otra más. El sonido seco, nítido, de los disparos rasgó el silencio del amanecer. Los destellos de los cañones iluminaron los rostros aterrorizados de las víctimas en el último instante de sus vidas. 40 segundos. Solo 40 segundos. El tiempo que te toma leer este párrafo. El tiempo que tarda un semáforo en cambiar de color. En esos 40 segundos, se dispararon más de 100 balas. Más de 100 rugidos metálicos que atravesaron la delgada cortina de hierro. Se incrustaron en las paredes, destrozaron las vitrinas de exhibición y desgarraron los cuerpos de personas inocentes. 100 casquillos. 6 muertos. Una ciudad rota. Los vecinos, atónitos, se despertaron en medio de una pesadilla. Algunos pensaron que era la explosión de un tanque de gas. Otros creyeron que eran fuegos artificiales celebrando anticipadamente alguna festividad. Pero cuando el aire se espesó con el olor a pólvora y el miedo se coló por cada rendija, supieron que algo terrible había sucedido. Y en el suelo, en el umbral de la panadería El Pichón, yacían los cuerpos de 5 hombres y una mujer. Eran panaderos, trabajadores, padres, madres, hijos. Eran personas que solo conocían el trabajo honesto para ganarse la vida. Sus manos, todavía con restos de harina, ahora estaban teñidas de un rojo oscuro. Esto no fue un robo común. El robo requiere tiempo, requiere amenazas. Esto fue una ejecución. Rápida, limpia y absolutamente despiadada. El objetivo no era el dinero en la caja, sino la vida de las personas que estaban dentro. Este era un mensaje, una declaración escrita con sangre y pólvora. Y todo Colima estaba conteniendo la respiración, escuchando. Uno de los primeros testigos, un hombre mayor que vivía a media cuadra, no dejaba de temblar mientras relataba los hechos. Levantó un viejo reloj de pulsera, con el cristal agrietado. La primera explosión, susurró, fue tan fuerte que mi reloj se detuvo. Las manecillas estaban congeladas en las 5:04 de la mañana. Registró el momento exacto, murmuró con la mirada perdida, la hora en que la paz de este barrio murió por completo. 2 días antes del ataque, un detalle aparentemente inofensivo pasó desapercibido. Alguien había pintado una X negra en la cortina metálica de la tienda. Una X torpe, hecha a toda prisa con pintura en aerosol, casi imperceptible. Seguro que son los niños traviesos otra vez, dijo uno de los panaderos. La limpiaron con agua y jabón, riéndose de un acto de vandalismo menor. No le tomaron una foto. No llamaron a la policía. No sospecharon nada. Fue un error fatal. En el submundo de los cárteles criminales, nada es casual. Una señal, un símbolo, un simple graffiti puede ser una sentencia de muerte anunciada. Esa X no era una broma. Era una advertencia. Era la marca que señalaba el objetivo. La panadería El Pichón estaba en la mira. Y los pobres panaderos, sin saberlo, habían borrado la evidencia de su propia condena. Hoy, mientras los cuerpos eran retirados, la tenue marca de la X parecía reaparecer sobre la cortina metálica acribillada, como una sonrisa burlona de la muerte. Ya no era un dibujo, era una profecía cumplida.
El operativo de seguridad se desplegó de inmediato. Las patrullas con sus sirenas estridentes llegaron, rompiendo la atmósfera fúnebre. La policía estatal preventiva fue la primera en responder. Acordonaron el área con cintas amarillas que decían escena del crimen, no pasar. Minutos después, miembros de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas y personal de protección civil también estaban presentes. La escena parecía sacada de una película de guerra. Ambulancias, patrullas, vehículos militares estacionados uno al lado del otro. Los peritos forenses, con sus trajes blancos de protección, comenzaron su meticuloso trabajo, marcando cada casquillo, fotografiando cada mancha de sangre. Pero ya era demasiado tarde. Los asesinos se habían desvanecido como fantasmas. Solo dejaron atrás silencio, dolor y un mensaje que no podía ser ignorado. Porque esto no fue un crimen pasional. No fue un robo fallido. Esto fue un acto de castigo, un ataque directo, una advertencia enviada a alguien. Las hipótesis iniciales apuntaron de inmediato a una disputa del crimen organizado. Los dos nombres más temidos se susurraban en los círculos policiales y periodísticos: una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, o la familia michoacana. Ambas son organizaciones de una brutalidad notoria, especializadas en la extorsión a negocios, conocida como cobro de piso. Y lo más preocupante, lo que hacía temblar a todos, era que el verdadero objetivo no eran los trabajadores fallecidos. No iban por ellos, iban por los dueños. Todo el barrio lo sabía, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El silencio. Esa es la segunda arma de los criminales, tan peligrosa como los rifles. El miedo ha creado una ley del silencio que envuelve a la ciudad. La gente prefiere mirar hacia otro lado, hacerse la sorda y la muda, antes que alzar la voz y convertirse en el próximo objetivo. Los panaderos no fueron las únicas víctimas de la masacre. La verdad y la justicia también murieron con ellos esa mañana. Los dueños de la panadería, una familia querida por su generosidad, pero nada discreta. Relojes caros, camionetas de lujo estacionadas frecuentemente en la puerta, relaciones cercanas con políticos locales. En un estado pobre y violento como Colima, esa imagen brillaba como un faro, y desafortunadamente, también atraía a los tiburones. Se cree que la tienda era objeto de extorsión, que la familia propietaria se había negado a pagar el derecho de piso. Y este ataque fue el último mensaje, una lección sangrienta para disuadir a cualquiera que pensara en resistirse. El mensaje era claro: o pagas, o mueres. Y eligieron demostrar la segunda parte de la ecuación. La noticia de la masacre se extendió como la pólvora. Explotó en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en cada llamada telefónica aterrorizada entre familias. Las primeras imágenes de la escena, aunque borrosas, eran lo suficientemente impactantes: charcos de sangre, bandejas de pan destrozadas, harina mezclada con sangre. En la Ciudad de México, a cientos de kilómetros de distancia, Omar García Harfuch, el jefe de la Seguridad Nacional, una figura apodada el Superpolicía, fue informado de inmediato. Una fuente interna anónima afirmó que al ver las imágenes de Colima, Harfuch guardó un largo silencio. Su rostro se endureció, mostrando una mezcla de abatimiento y frustración. No puede ser que esto siga pasando cada semana, dijo, según la fuente, con un tono de impotencia. Y aunque no ha hecho una declaración oficial, se cree que ya está en camino a Colima. Un operativo de seguridad a nivel federal podría activarse en cualquier momento. Porque si este ataque fue solo una advertencia, ¿qué cosa más terrible sucederá después? La reacción de Harfuch revela una dura verdad. Incluso los más poderosos se sienten impotentes ante la creciente ola de violencia. Los cárteles ya no operan en las sombras. Están desafiando abiertamente al Estado, convirtiendo las ciudades en sus campos de batalla y a los ciudadanos inocentes en peones en su tablero sangriento. La masacre de El Pichón no es solo un problema de Colima, es la herida sangrante de toda una nación. De vuelta en la escena, en medio del caos y el luto, se descubrió una pista crucial que podría cambiarlo todo. Entre los escombros del mostrador, atrapada bajo una pila de recibos manchados de sangre, los peritos encontraron una pequeña libreta de color azul. No parecía un cuaderno de recetas. Tampoco era un libro de contabilidad ordinario. En su interior había anotaciones a mano, registrando fechas, cantidades y nombres en clave.
Un investigador experimentado, tras echar un vistazo a unas cuantas páginas, hizo una seña a su superior. Su rostro se tensó. Lo que estaba escrito en las páginas de esa libreta azul podría no solo explicar por qué el horror cayó sobre la panadería El Pichón esa madrugada, sino que también podría revelar una red criminal mucho más compleja que una simple extorsión. Esa libreta podría ser la clave, o podría ser una caja de Pandora que, una vez abierta, liberaría a muchos más demonios. Detrás de las frías estadísticas, 6 muertos, hay 6 vidas, 6 familias e innumerables sueños truncados para siempre. La prensa y el gobierno pueden llamarlos víctimas, pero para el barrio de Placetas, eran rostros familiares, una parte indispensable de la vida cotidiana. Don Manuel, 62 años, el maestro panadero, había trabajado en El Pichón por más de 30 años, desde que la panadería era solo una pequeña tienda. Su espalda se había encorvado por décadas de estar junto al horno, pero sus manos seguían siendo increíblemente ágiles y hábiles. Era el primero en llegar y el último en irse. Tenía la llave maestra del local y lo consideraba su segundo hogar. Planeaba jubilarse el próximo año para volver a su pueblo a cuidar de su huerto. Ese sueño murió con él. Isabel, 38 años, encargada de empaquetado. Una madre soltera con 2 hijos pequeños. Era conocida por su meticulosidad y su memoria prodigiosa. Siempre llevaba una pequeña libreta para anotar las preferencias de cada cliente habitual. A doña María le gusta el pan con poca azúcar. El señor José siempre compra 6 croissants los sábados. Estaba ahorrando para mandar a su hija mayor a la universidad. Ahora, el futuro de esos niños es incierto. Javier, 22 años, el repartidor. Un joven delgado y de pocas palabras, pero siempre con una sonrisa amable en el rostro. Repartía el pan en su vieja bicicleta y saludaba a todo el mundo por el camino, incluso si llovía a cántaros. Soñaba con ser músico y estaba aprendiendo a tocar la guitarra por las noches. Su guitarra ahora yace en silencio en un rincón de su habitación alquilada. Ricardo, 28 años, ayudante de horno. Llevaba solo 6 meses trabajando allí. Vino a Colima desde un pueblo pobre con la esperanza de una vida mejor. Le decía a todos que estaba aprendiendo de Don Manuel para poder abrir su propia panadería en su tierra natal algún día. En su mochila encontraron fotos de su esposa y su hija pequeña, las mismas que miraba durante sus descansos. Carlos, 45 años, el amasador. Le llamaban el silbador porque siempre llevaba audífonos y silbaba al ritmo de la música mientras trabajaba. Decía que si el pan no se hacía con alegría, nunca sabría bien. Era el pilar de una gran familia, cuidando de sus padres ancianos y 3 hijos en edad escolar. Su alegre silbido se ha apagado para siempre. Elena, 51 años, la vendedora del turno de la mañana. La única mujer entre las víctimas. Siempre llegaba temprano para preparar el mostrador, colocando los panes recién horneados de forma ordenada y atractiva. Su esposo había fallecido de una enfermedad hacía unos años, y vivía sola, considerando a sus compañeros de la panadería como su familia. Esa mañana, cayó justo detrás del mostrador al que había dedicado los últimos 15 años. No solo mataron a 6 personas, destruyeron 6 mundos. Arrebataron a padres, madres, hijos y amigos. Este es el verdadero rostro de la violencia de los cárteles. No solo ocurre entre criminales, sino que siembra la muerte y el dolor entre la gente más inocente, aquellos que solo intentan vivir una vida honesta. Cuando una sociedad no puede proteger a sus panaderos, es una sociedad al borde del colapso. Para entender cómo una masacre tan brutal pudo ocurrir, debemos mirar el contexto más amplio. Colima, uno de los estados más pequeños de México, pero uno de los lugares más peligrosos del planeta. Su ubicación geográfica es tanto un regalo como una maldición. Alberga el puerto de Manzanillo, el puerto marítimo más importante de México en la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada para el comercio legítimo, pero también una superautopista para el tráfico de drogas, especialmente cocaína de Sudamérica y precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo, desde Asia. Quien controla el puerto de Manzanillo, controla una de las fuentes de ingresos más colosales del mundo criminal. Durante años, Colima se ha convertido en un sangriento campo de batalla por el control entre los cárteles más poderosos. A la cabeza está el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG,
una organización brutal y con un fuerte poderío militar, liderada por el infame Capo El Mencho. Enfrentándose a ellos están facciones del Cártel de Sinaloa y grupos criminales locales. Esta guerra no tiene reglas. Los tiroteos a plena luz del día, los cuerpos colgados de los puentes, las fosas clandestinas descubiertas, se han convertido en una parte aterradora de la vida cotidiana. La tasa de homicidios en Colima es muchas veces superior a la media de un país ya sumido en la violencia. En este contexto, la extorsión, cobro de piso, se ha convertido en una lucrativa economía criminal. Desde pequeños puestos ambulantes hasta grandes empresas, nadie escapa a sus tentáculos. Negarse a pagar es sinónimo de firmar una sentencia de muerte. La panadería El Pichón no era solo una panadería. A los ojos de los cárteles, era una fuente de ingresos, un activo. Y cuando ese activo deja de ser dócil, debe ser destruido para dar ejemplo a los demás. La masacre no fue solo un acto de venganza, fue una estrategia de negocio calculada. Es la forma en que los cárteles publicitan sus servicios de protección, una campaña de marketing con sangre. La gente de Colima vive en un estado de miedo constante. No confían en la policía, a menudo vista como ineficaz o incluso en connivencia con los criminales. No se atreven a denunciar por miedo a las represalias. Están atrapados en un fuego cruzado, por un lado, los cárteles, por el otro, un sistema de justicia corrupto. En Colima, el silencio no solo es oro, es vida. Pero irónicamente, el éxito es una sentencia de muerte suspendida. Cuando un negocio empieza a destacar, cuando largas filas de clientes esperan pacientemente, cuando el servicio a domicilio no descansa, o cuando camionetas nuevas y relucientes aparecen en la puerta, algo siempre llega después, sin ser invitado: el cobro de piso. Esto no es el acto impulsivo de delincuentes comunes. No hay que confundirse. Es un sistema, una maquinaria que opera con una lógica fría y matemática. Es una forma de impuesto paralelo, un gobierno en la sombra que impone sus propias leyes. En este mundo, el beneficio no es la recompensa por el trabajo duro, sino una deuda que se paga a quienes ostentan la violencia. Tu éxito es la razón por la que llaman a tu puerta. La extorsión en el Estado no es nueva. Es sigilosa, persistente como una enfermedad crónica. La maquinaria funciona con pasos programados. Paso 1. Identificación. Los grupos criminales, a través de su extensa red de informantes, identifican los negocios jugosos. Una panadería concurrida como El Pichón es un faro en la noche, atrayendo a los tiburones hambrientos. Paso 2. Acercamiento. Un saludo inicial, que puede ser una llamada telefónica amable, una nota dejada en la puerta o una visita amistosa. Paso 3. Advertencia. Si no hay una respuesta inmediata, las advertencias escalan. Llamadas con tono amenazante. Grafitis simbólicos. La X negra en la cortina metálica del Pichón fue la última advertencia. Paso 4. Castigo. Si el objetivo persiste en su negativa, las balas hablan. La panadería El Pichón estaba marcada. La marca no era solo la X en la cortina, sino también el brillo de los relojes caros en las muñecas de los dueños, el suave ronroneo de los motores de las camionetas de lujo, los rumores que corrían por el barrio de que estaban pensando en abrir una segunda sucursal, más cerca del puerto de Manzanillo. En un territorio donde el control del cobro de piso es vital para los grupos armados, esa acción no es diferente a un desafío. Es una declaración de independencia, una negativa a doblegarse. Y en su mundo, ese es un pecado imperdonable. Se abren dos líneas principales de investigación, y ambas conducen a nombres que hacen temblar a todo México. Primera línea: Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Una célula local del CJNG ha intensificado en los últimos meses sus acciones violentas para hacerse con el control total de la ciudad de Colima. Su sello es la brutalidad directa, sin largas advertencias. Son el martillo, dispuestos a aplastar cualquier cosa que se interponga en su camino. Una masacre pública y de alto impacto es su estilo, una forma de afirmar su poder y sembrar el terror absoluto. Segunda línea, quizás aún más preocupante: la familia michoacana. Una organización conocida por su especialización en la extorsión de negocios, más sutil y astuta. No siempre se presentan de forma masiva, sino que operan a través de una red de cobradores que son civiles, infiltrados en la propia comunidad. Pueden ser el vecino tranquilo,
el vendedor ambulante de la esquina. Son la serpiente venenosa, que se desliza en silencio y muerde mortalmente cuando nadie lo espera. Sea quien sea el culpable, el CJNG o la familia michoacana, el resultado es el mismo. El ataque no fue personal contra los 6 desafortunados trabajadores. Fue una ejecución simbólica, una obra de teatro montada para enviar un mensaje a todos. Las víctimas fueron solo extras obligados a morir en el escenario. El mensaje es claro. Este es el castigo que le espera a cualquiera que se atreva a romper el pacto del miedo. La libreta azul recuperada de entre los escombros del mostrador añade complejidad al asunto. Estaba llena de anotaciones sobre pedidos, nombres, pagos atrasados. Pero una página destacaba: cantidades en efectivo anotadas junto a iniciales y fechas, coincidiendo con las últimas semanas antes de la masacre. No es una prueba directa de extorsión, pero en este contexto, es más que una evidencia. Una simple inicial puede valer una vida. Los grupos criminales no necesitan grandes motivos, solo las más mínimas señales de falta de cooperación. Y el éxito visible en zonas calientes es siempre una provocación. Este patrón, trágicamente, se repite en todo el país. Negocios familiares que se niegan a pagar o que dejan de hacerlo después de un tiempo, acaban siendo atacados. No siempre con balas, a veces con misteriosos incendios en sus almacenes, a veces con amenazas dirigidas a sus hijos. Esta vez, eligieron el terror en su máxima expresión. 100 balas, 6 vidas. El mensaje fue enviado. La lógica criminal es simple. Si un negocio se resiste y no pasa nada, otros se envalentonarán para dejar de pagar. Y eso, para quienes viven del miedo, es una amenaza intolerable. Pero hay algo más terrible que la masacre. El hecho de que podría haberse evitado. Cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles desiertas de Colima, una nueva pista, una verdad impactante, fue puesta sobre la mesa de las autoridades. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad, C5E, confirmó que había recibido una llamada anónima 19 minutos antes del ataque. No era una broma, no era un error. Una voz masculina, temblorosa y apresurada, dijo una sola frase por teléfono: hoy van a matar gente en el Pichón. Hagan algo. Y colgó. 19 minutos. Un lapso de tiempo suficiente para salvar 6 vidas. 19 minutos para enviar una patrulla a la zona. 19 minutos para llamar y advertir a la panadería. 19 minutos para cambiar la historia. Pero en esos fatídicos 19 minutos, no pasó nada. Ese grito de auxilio se perdió en el silencio de la burocracia. La llamada fue registrada. El sistema generó automáticamente un número de folio. Pero nadie respondió a tiempo. Aún no está claro si fue un error humano, una sobrecarga del sistema o algo peor, indiferencia o incluso una omisión deliberada. Esta información ha provocado un terremoto en los pasillos de seguridad. Si la amenaza fue reportada y no se activó ningún protocolo, esto ya no es un simple asesinato. Es un caso con indicios de negligencia mortal por parte de las autoridades. Y no es la única grieta en el sistema. Horas después, se filtró otra información, aún más escandalosa. El Pichón había denunciado formalmente la extorsión semanas antes. Pero esa denuncia, de alguna manera, se extravió entre agencias, sepultada bajo montañas de papeleo. Un camino directo hacia la impunidad. Una omisión, un abandono con consecuencias irreparables. Esa omisión ahora tiene el nombre y apellido de 6 víctimas. Y en conversaciones privadas, se empieza a hablar de negligencia intencionada. Mientras tanto, en la escena, los peritos encontraron algo más, un ojo silencioso que lo presenció todo. Una cámara de vigilancia oculta, instalada en secreto por los propios dueños en el almacén. Ninguno de los empleados sabía que existía. No estaba conectada a ningún sistema central. Simplemente grababa todo en su memoria interna. Los técnicos están analizando urgentemente los datos de esa cámara. Lo que haya grabado podría revelar quién disparó primero, los rostros de los asesinos, quizás, la clave para romper el muro de silencio que ahoga a la ciudad. Minutos después de confirmarse la masacre, los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Medios locales aseguraron que Omar García Arfouch, el superpolicía de México, fue informado desde las primeras horas. Una fuente no verificada dijo que su reacción fue de absoluta frustración.
Se dice que golpeó una mesa y murmuró: "Otra vez, la misma historia de siempre". No hubo comunicados oficiales, pero en los chats internos de seguridad, las conversaciones sobre un despliegue de fuerzas federales en Colima comenzaron a calentarse. Nada confirma si Arfouch está en camino, pero varias cuentas en redes sociales afirman haber visto movimientos inusuales de aeronaves militares en el aeropuerto Miguel de la Madrid. Algunos dicen que es solo actividad de rutina. Otros insisten en que la Secretaría de Seguridad ya ha comenzado a tomar parte del control del operativo de respuesta. Lo único cierto es que el discurso de las autoridades ha cambiado. Esta vez, desde el nivel federal, se habla directamente de un ataque dirigido, estructura criminal y presión por el territorio. Se acabaron los eufemismos como robo o crimen pasional. En una reunión a puerta cerrada, según filtraciones de prensa, se dice que Arfouch pronunció una frase que ahora resuena en los pasillos políticos. Si era un mensaje, fue respondido demasiado tarde. Esa frase es tanto una admisión de impotencia como una amenaza velada. Demasiado tarde para las 6 víctimas, pero quizás a tiempo para responder. El silencio público de Arfouch es más intimidante que cualquier declaración grandilocuente. Sugiere que se está gestando una tormenta. Una cacería a gran escala está por comenzar. Inmediatamente, se emitieron órdenes: solicitar acceso a todas las cámaras de seguridad privadas de la zona, una revisión urgente de todas las denuncias por extorsión del último mes y establecer una colaboración directa con la inteligencia militar. ¿Está Arfouch detrás de estas decisiones? Nadie lo confirma, nadie lo niega. Pero en Colima, hoy, se siente algo diferente. Una tensión pesada en el aire, como si el Estado estuviera a punto de intervenir con toda su fuerza, o como si los criminales supieran que alguien ha venido a buscarlos. La colonia Placetas ya no es la misma. Al caer la tarde, las ventanas se cierran. Algunos comercios han bajado sus cortinas metálicas con un letrero de mantenimiento, aunque todos saben que el miedo es la verdadera razón. La panadería El Pichón, hasta hace poco un emblema de trabajo y tradición, hoy es una cicatriz abierta en el mapa de Colima, un monumento involuntario a la barbarie. Desde el ataque, han comenzado a circular por WhatsApp listas negras no oficiales, mensajes de voz, imágenes y capturas de pantalla que supuestamente alertan sobre otros comercios marcados. Nadie los verifica, pero su efecto psicológico es más devastador que la verdad. Se habla de una ola silenciosa de extorsiones que ha aumentado en los últimos 3 meses. Otras panaderías, carnicerías, tiendas de autopartes, los negocios de barrio visibles, rentables, están en la mira. Se comenta que las cuotas van de los 5,000 a los 20,000 pesos semanales, unos 250 a $1,000 americanos, y quien no paga pierde el derecho a seguir trabajando o, peor aún, la vida. Lo dicen en susurros, sin dar nombres, sin acusar a nadie. Porque aquí, alzar la voz sigue siendo un riesgo mortal. Paralelamente, las familias de las víctimas han comenzado a organizarse. En medio de su inmenso dolor, han declarado que no se quedarán en silencio. Están buscando apoyo legal. No quieren más condolencias vacías, quieren justicia tangible. Mientras tanto, las autoridades guardan silencio sobre la investigación. No se han reportado detenciones. No se han anunciado avances concretos. Solo comunicados con frases dolorosamente familiares. Se están llevando a cabo las investigaciones. La mesa de coordinación sesiona de manera permanente. Pero en la calle, lo que hay es otra cosa. Silencio, desconfianza, y el miedo de que esto no sea el final, sino solo el primer golpe de una guerra más brutal. La noticia ha recorrido el país. Los noticieros nacionales la mencionan en sus titulares. Pero en las redes sociales, la indignación ha estallado. Almohadilla Colima de luto, almohadilla masacre en El Pichón, almohadilla Arfouch es la hora. Mensajes de rabia, de impotencia, de un hartazgo nacional. Si pueden matar a los panaderos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuántos muertos más necesita el Estado para reaccionar? Hoy fue Colima, mañana ¿dónde? La crítica no es solo contra el crimen, sino contra la indiferencia, contra la costumbre mexicana de reaccionar solo cuando ya hay velas y moños negros en las puertas. Y en medio del ruido, una imagen se ha vuelto viral y simbólica. La del vecino anciano con la mirada seca, levantando el reloj de pulsera con las manecillas detenidas.
El que dijo que se paró justo con los primeros disparos. 5:04 de la mañana. La hora en que mataron la paz del barrio. Repite, sin llorar, porque quizás ya no le quedan lágrimas. La escena duele. No por la sangre, no por las balas. Duele por lo familiar. Duele porque el país entero parece vivir en una cuenta regresiva, esperando sus propias 5:04 de la mañana. Y mientras Colima calla y los empresarios miran su futuro con absoluta incertidumbre, solo queda una pregunta flotando en el aire espeso de miedo. ¿Qué revelará la libreta azul? ¿Qué grabó la cámara oculta? ¿Y llegará la justicia antes de que el próximo ataque, que ya podría estar marcado en algún lugar, tiña otro amanecer de rojo?